Ya, vamos entonces a comenzar la lectura. Les comparto aquí inmediatamente. Denme un momento. Estamos comenzando entonces la lectura del Deseado a todas las gentes, el capítulo 15 en las bodas de Caná. No puedo, a ver, no sé por qué no me aparece la... Aquí está, creo. ¿Sí? Ahí está. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver bien? ¿Se ve ahí el libro? Yo lo Sí, veo, ¿no, Jairo? Ya. Capítulo sí se 15, ve. las bodas de Caná. Exactamente, ya, capítulo 15. Entonces, comienzo la lectura. Acuérdense, ustedes pueden interrumpir, pueden hacer comentarios, si así gustan, y yo inmediatamente detengo la lectura y podemos escuchar. Dice, Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea. A ver, voy a agrandar aquí para que ustedes lo puedan ver mejor. Su poder entonces se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así, demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de la desgracia, y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Bueno, qué interesante entonces, hermanos. Yo creo que es digno de tener en cuenta esto. Nosotros somos llamados a no participar del mundo en las escenas de vicio y de disipación. Sin embargo, debemos cuidarnos de no llevar las cosas a un extremo tal de que nos aislemos de las actividades humanas que en realidad son legítimas a los ojos de Dios. Fíjense ustedes que el Señor estuvo dispuesto a contribuir en la felicidad de un grupo de personas que estaban reunidos para celebrar la boda de una pareja. Y aunque obviamente nosotros sabemos que el Señor Jesús no contribuyó eh, a ninguna práctica malsana y viciosa, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que comprender que en esas fiestas también se servían vino que no era, no era siempre vino sin alcohol, ¿ok? No vamos a decir que los judíos en las bodas celebraban con vino sin alcohol. El Señor Jesús hizo vino sin alcohol, obviamente sin fermentar, aquí lo vamos a leer después, pero el Señor Jesús compartió en una boda en donde las personas hacían algunas cosas que probablemente nosotros hoy día consideraríamos reprochables. ¿Ok? ¿Por qué quiero hacer un comentario con respecto a esto? Porque, hermanos míos, nosotros a veces puede ser que caigamos en el error de que por cuidarnos de no participar en los eventos, digamos, mundanos o fiestas de placer insano, ¿no es cierto? Y todo eso, puede ser que nosotros a veces también nos vamos al extremo de abstraernos de las cosas que en realidad Dios
las dio al ser humano como bendición. Yo creo que sería bonito que nosotros como hijos de Dios seamos capaces de, por ejemplo, asistir a un velorio, por lo menos al principio, cuando la gente no está eh, toda pasada de copas, ¿no es cierto? Y poder saludar a los deudos, darles un abrazo, expresarles nuestra simpatía, desearles la bendición del Señor y su consuelo, y poder mostrarles que nosotros también de alguna manera nos condolemos con su pérdida. ¿Sí? Es una práctica que se puede realizar, no es algo pecaminoso. También puede ser que alguien de pronto nos invite a una boda, a una celebración de una boda, y que no sean personas cristianas, y nosotros sabemos lo que pasa en ese tipo de celebraciones. También podemos nosotros asistir, podemos estar por lo menos una media hora, unos 40 minutos, tener alguna conversación con las personas de allí, felicitar, ¿no es cierto? Eh, desear nuestras bendiciones, o mejor dicho, perdón, las bendiciones del Señor, y entonces de esa manera, de alguna manera, contribuir a la felicidad de las personas. El Señor Jesucristo hizo eso. Está claro que las personas que se estaban casando eran judíos, eso es cierto, pero no vamos a decir que todo lo que sucedía en las bodas era absolutamente sano y libre de ciertas conductas reprochables, ¿ok? Y sin embargo el Señor Jesús estuvo allí para contribuir a la felicidad de las personas, ¿sí? Dice, en el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de la desgracia. Hermanito Jairo, Dígame, hermana Mirza. perdón que lo interrumpa, mi hermano querido, bendiciones a todos. Hermanito, ¿qué pasa si lo invitan a una boda de homosexuales, una pareja, hombres o mujeres? Bueno, yo creo que la respuesta está más que clara, ¿no es cierto? Porque yo les dije que estábamos hablando de cosas que Dios aprueba, que el cielo aprueba, ¿verdad? Ujú. Una boda es algo que el cielo aprueba. Obviamente nosotros no vamos a ir a darle las felicitaciones y el abrazo a una práctica que nosotros sabemos que es una abominación para el cielo, ¿verdad? Ujú. Nosotros, eso yo creo que lo deberíamos tener más que claro. Tenemos que hacer diferencia. De hecho, a ver, por ejemplo, yo personalmente, y no quiero decir que todos tengan que hacer exactamente lo mismo, pero personalmente yo tengo algo así como una regla de vida con respecto a esto, y es que si a mí me invitan a una celebración junto a mi esposa, ¿no es cierto? Eh, Nos invitan a una boda de personas adventistas, por ejemplo, o a un cumpleaños, qué sé yo, o a una celebración de unas bodas de oro, lo que sea, ¿sí? Y nosotros llegamos a ese lugar y son adventistas los que están allí, y entonces comienzan a servir alcohol, comienzan a servir cerveza, qué sé yo. Bueno, entonces nosotros obviamente no participamos de eso, ¿sí? O sea, si yo en medio de un grupo de personas adventistas, o que se dicen adventistas por lo menos, veo que comienzan a practicar de cosas que el Señor no aprueba, obviamente nosotros nos despedimos con mucha gentileza, eh, y nos vamos a nuestra casa. No vamos a participar de algo que sabemos que está en rebeldía, digamos, con la palabra del Señor. Pero cuando a veces las personas nos invitan a una boda o a una celebración de personas que no son de la fe, entonces está el principio de lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes? El apóstol Pablo dijo que no nos relacionásemos con fornicarios, adúlteros, ladrones, etcétera, pero el apóstol Pablo dejó claro que no era la misma condición de las personas
cuando no conocían la verdad. ¿Sí? No es la misma condición. El apóstol Pablo dijo que si nosotros no nos relacionásemos con nadie que practicara esas cosas en lo absoluto, entonces tendríamos que salir del mundo, dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Pero él dejó claro, dijo que él se refería a que las personas que llamándose cristianos, sin embargo, practican esas cosas. Eso es lo que nosotros no deberíamos, ¿no es cierto?, con nuestra presencia, con nuestra amistad, sancionar, digamos, o mejor dicho, aprobar prácticas malsanas con personas que conocen la No, voluntad de Dios. ¿Sí? Pero las personas que no conocen, que no son de nuestra fe, que no han recibido el mensaje, que no están convencidos del mensaje de los tres ángeles, no se merecen ellos que nosotros les demos la espalda y que los censuremos, ¿no es cierto?, por realizar cosas que a los ojos de ellos no tienen nada de malo, ¿sí? Y nosotros con nuestro testimonio podemos de alguna manera mostrar la vida de Cristo que está en nosotros, ¿sí? Es bonito, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, Hermano, cuando me ha hermano, tocado, ¿sí? pero Adelante. no era el caso de los hermanos que son homosexuales, que yo no participaría en una fiesta de ellos, No, por eso de le ninguna acabo, manera, por porque eso le eso es acabo de decir. abominación para Dios. Sí, no, bueno, no sé si me escuchó lo que estaba diciendo, pero si la hermana preguntó eso y yo les acabo de decir que obviamente estamos hablando de cosas que Dios aprueba, de cosas que no son malas en sí mismas. Por ejemplo, una boda heterosexual no tiene ninguna desaprobación de Dios, ¿verdad? Ahora, es cierto que en esa boda se van a realizar cosas que nosotros, digamos, no aprobamos, como por ejemplo la borrachera, las personas que después se ponen a bailar y empieza todo el fiesteo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que cuando recién comienza una celebración, las personas están bastante, digamos, sobrias y se puede conversar con ellos, se puede dar un abrazo, se puede dar una sonrisa, desear la bendición de Dios para ese matrimonio, ¿no es cierto? Que no es adventista y entonces podemos despedirnos después de algunos minutos y de esa manera que las personas sientan, digamos, nuestra simpatía y nuestro cariño y, sin embargo, que ellos sepan que nosotros nos retiramos porque nosotros no vamos a participar de las bebidas alcohólicas, del baile y de todo eso, ¿no es cierto? Es bonito eso, a mí me ha tocado eso, me ha tocado eso. De hecho, tanto es así que yo he estado en ocasiones en donde las personas que me han invitado me han servido comida especial. Imagínense. O sea, ellos saben que nosotros no comemos carne, que no bebemos alcohol y todo eso, y entonces nos han servido cosas especiales, imagínense. Entonces, qué bonito es que las personas sientan el cariño de los que son hijos de Dios y que no se sientan censurados por nosotros en lo que es correcto. ¿Sí? El Señor Jesús participó de esa boda y yo les vuelvo a decir, en esa boda probablemente también iban a beber vino con alcohol, pero el Señor Jesús simplemente aportó un vino sin alcohol. ¿Ok? Y Dios puso su bendición sobre lo que hizo Jesús, porque ese milagro se hizo con el poder de Dios. No es un milagro que Jesús haya hecho por su cuenta nomás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Es importante esto, ¿no? Es algo que parece sencillo, pero es un punto bastante importante, hermanos. en, en el caso que yo le planteaba a mi hermano, es muy complicado decidir porque usted mismo lo decía, si la palabra del Señor reprueba.
ese tipo de relación? ¿Cómo podemos ir a celebrar? A ver, pero hermana Mirza, yo no sé si nos entendió lo que dije yo. O sea, sí, participar igual, desearle No, yo no bendición. dije eso, yo no dije eso, por eso es que estoy preguntando, ¿se entendió lo que yo quise decir o no? Hermana Silvana, a ver, no sé si usted lo entendió. Hermano Jairo, sí, está claro. Lo que pasa es que a lo mejor la confusión se da porque al decir heterosexual se puede confundir con la palabra homosexual. Entonces, al decir heterosexual es un hombre y una mujer, y Claro. homosexual es una persona que es del mismo sexo, o sea, dos hombres o dos mujeres. Quizá por ahí está la confusión. Sí, a ver, yo me parece que fui claro, pero tal vez no se escuchó bien o no se entendió bien. Hermana Mirza, lo voy a decir con manzanitas. No, a una boda homosexual yo no iría. ¿Ok? ¿Queda claro? Porque me parece que la hermana Ligia tampoco me había entendido bien. Ya, No, sí, sí, yo lo ok, entendí, que yo, lo que yo entendí es que aún así se podría ir mientras estén sobrio, o sea, como, no, enti- a una pero lo boda entendí en forma homosexual yo no iría. general, No, claro, lo a entendí una en boda forma homosexual general. yo no iría ni siquiera cuando estén sobrios. No lo haría No, porque Ujú. porque no se puede felicitar a una persona que está no, haciendo todo lo contrario de Dios. exactamente. Pues yo no sé por qué que habían pensado ustedes que yo sí lo haría. No, pues por eso yo les dije claramente, a ver, estamos hablando de situaciones que Dios aprueba, que a los ojos de Dios son correctas. De eso estamos hablando. Hermanito, pero ¿Sí? tampoco yo, bueno, en mi parte no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad y es certera, es una espada certera, Claro. pero tampoco podemos apartarnos de estas personas, porque nuestro deber es mostrarles el amor del Señor, seguirlos tratando y llevando el Evangelio, o sea, mostrando por testimonio de que usted sí es firme en su fe, que es fiel, que no tranza en esas cosas, pero que sí igual los ama, igual puede, eh, no sé, visitarlos, entregarles el mensaje, saludarlos de repente, mandarles un audio, una cosa así. Sí, bueno, obviamente eso yo creo que queda totalmente fuera de discusión, pero estábamos hablando específicamente del caso de Ujú. asistir a una Sí, boda, sí, ¿no es cierto? A sí, ver, sí, sí. les pongo un caso, les pongo un caso. Eh, había una boda, había una boda de personas de nuestra iglesia, de una persona de mi familia, y, y bueno, según mi conciencia, esa boda no era correcta, ¿ya? Según mi conciencia, esa boda no era correcta. No les voy a explicar los pormenores porque creo que no corresponde, pero quédense con eso. Esa boda, según mi conciencia o a mis ojos, no era la voluntad de Dios, ¿ya? Pero eran personas adventistas, esa boda no iba a tener alcohol, no iba a tener baile, nada. Es más, hasta iba a contar con la bendición de un pastor, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, esa boda no podía contar con la bendición de Dios porque habían ciertas situaciones que no eran correctas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que a mí se me invitó a esa boda y cuando se me invitó, yo le dije, perdóname, pero no puedo asistir. Y la persona me preguntó por qué. Y yo me vi obligado a decirle a esa persona que no podía asistir porque yo creía que no era la voluntad de Dios que se realizase esa boda. Ahora, ustedes comprenderán que eso es bastante complicado porque decirle eso a una persona que se va a casar y que está con toda la ilusión, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, es complicado. Bueno, de más está decir que la persona se ofendió, se sintió mal, se enojó conmigo, de hecho, y fue una situación muy, muy triste. Ahora, después de que ellos se casaron,
yo no asistí a esa boda, después de que ellos se casaron, yo mantuve una relación muy bonita con ellos. De hecho, ellos nos visitaron muchas veces en nuestro hogar. Nosotros jamás los reprochamos, nunca les dijimos, ustedes están en pecado, etcétera, etcétera. No, jamás hice yo eso. Simplemente yo me abstuve de asistir a la boda y le expliqué con mucha calma, con mucha tranquilidad, sin el objetivo, ¿no es cierto?, de apuntar con el dedo y de creerme yo mejor que esas personas, ni mucho menos. Simplemente les dije las razones por las que yo no podía asistir a la boda. Eso es todo. Y sin Por embargo, eso, ¿sí? por eso preguntaba a mi hermano, porque viví y estoy viviendo lo mismo, o sea, la misma experiencia se presentó tal cual. Claro, claro. Y por eso es que es importante lo que usted dice, hermana, que uno, uno debe separar, uno debe aprender a separar, como cristianos debemos aprender a separar la transgresión del amor a las personas. Hay que separarlo, porque nosotros debemos aborrecer el pecado, pero debemos amar a los pecadores, ¿no es cierto? Entonces, claro, no podemos asistir a lo mejor a una boda de una pareja homosexual, pero sí podemos nosotros brindar nuestra amistad y nuestro conocimiento, si es que es requerido, ¿no es cierto?, a esas personas. Si es que ellos lo piden, ¿no es cierto? Tampoco vamos a andar ahí eh, metiendo a la fuerza las palabras que no nos han pedido, ¿sí? Pero eso yo creo que se entiende. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, Avanzamos entonces. gracias, hermano. Ya. A ver, voy a borrar aquí una rayita que se hizo por ahí. Dice, desde el Jordán, Jesús había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento en Caná, pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y María, y Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná, y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. ¿Se fijan? Eran familiares de José y María, ¿sí? Eran parientes. Dice, allí volvió a encontrarse con su madre, de la cual había estado separado desde hacía cierto tiempo. María había oído hablar de la manifestación hecha a orillas del Jordán, en ocasión de su bautismo. Las noticias habían sido llevadas a Nazaret y le habían hecho recordar las escenas que durante tantos años había guardado en su corazón. En común con todo Israel, María quedó profundamente conmovida por la misión de Juan el Bautista. Bien recordaba ella la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Ahora la relación que había tenido con Jesús volvía a encender sus esperanzas. Pero también le habían llegado noticias de la partida misteriosa de Jesús al desierto, y le habían oprimido presentimientos angustiosos. Desde el día en que oyera el anuncio del ángel en su hogar de Nazaret, María había atesorado toda evidencia de que Jesús era el Mesías. Su vida, de mansedumbre y abnegación, le aseguraba que él no podía ser otro que el enviado de Dios. Sin embargo, también a ella le asaltaban dudas y desilusiones, y anhelaba el momento de la revelación de su gloria. La muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ya, entonces a estas alturas, María ya era viuda. ¿Ok? Dice, ahora no había nadie a quien pudiese confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza. Ella había estado separada de Jesús, en cuya simpatía hallaba consuelo. Reflexionaba en las palabras de Simeón: una espada traspasará tu alma.
Recordaba los 3 días de agonía durante los cuales pensaba que había perdido para siempre a Jesús, y con ansioso corazón anhelaba su regreso. En el festín de bodas le encontró. Era el mismo hijo tierno y servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado. Llevaba los rastros de su conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes, cuyos ojos le seguían con reverencia, y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relataron a María lo que habían visto y oído en ocasión del bautismo y en otras partes, y concluyeron declarando: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas». Al reunirse los convidados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar a la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animación y miradas de admiración se dirigían hacia el Hijo de María. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, la alegró la seguridad de que las esperanzas que alimentara durante tanto tiempo no eran vanas. Sin embargo, ella habría sido más que humana si no se hubiese mezclado con su santo gozo un vestigio del orgullo natural de una madre amante. Al ver cómo las miradas, se dirigían a Jesús, ella anheló verle probar a todos que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidad de realizar un milagro delante de todos. En aquellos tiempos era costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días. En esta ocasión, antes que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de vino. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era algo inusitado que faltase el vino en las fiestas, pues esta carencia se habría interpretado como falta de hospitalidad. Como pariente de las partes interesadas, María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta, y ahora se dirigió a Jesús diciendo: «Vino no tienen». Dice, estas palabras eran una sugestión de que él podría suplir la necesidad. Pero Jesús contestó: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que él mismo había dado: honra a tu padre y a tu madre. En la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió a dirigirse a ella de la misma manera al confiarle al cuidado de su discípulo más amado. Tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz, el amor expresado en su tono, mirada y modales interpretó sus palabras. En ocasión de su visita al templo, en su niñez, al revelársele el misterio de la obra que había de llenar su vida, Cristo había dicho a María: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Estas palabras fueron la nota dominante de toda su vida y ministerio. Todo lo supeditaba a su trabajo, la gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo. Ahora repitió la lección. Había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigirle hasta cierto punto en su misión. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su Padre. Como hijo del Altísimo y Salvador del mundo, ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión ni influir en su conducta.
Debía estar libre para hacer la voluntad de Dios. Esta lección es también para nosotros. Los derechos de Dios superan aún al parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena andar. La única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía méritos. Su relación con Jesús no la colocaba en una relación espiritual con Él diferente de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Él aclara la distinción que hay entre su relación con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con Él. Las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre en el momento señalado. Por la voluntad del Padre. En el momento señalado no vacilaba en obrar con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, Jesús contestaba al pensamiento que ella no había expresado, la expectativa que acariciaba en común con su pueblo. Esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel, pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en Él. Y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudar. Para ellos las profecías habían indicado, fuera de toda controversia, que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él. Pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. En ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían a la mesa: «Haced todo lo que os dijere». Así hizo lo que pudo para preparar el terreno para la obra de Cristo. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra, y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: «Sacad ahora y presentad al maestresala». En vez del agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Al probar el vino que le llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviera al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo, le dijo: «Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora». Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos,
pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe. A cada nueva revelación de su amor declara al corazón dispuesto a recibirle: ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y hermanos, me gustaría quedarme con esta parte, porque creo que es algo importantísimo. Miren por favor esta frase de aquí. Dice: el banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Hermano y hermana, ¿sientes tú que tu vida junto al Señor ha perdido brillo? ¿Sientes tú que tu celo ya no es como antes? ¿Sientes tú que el gozo no es el mismo de antes? ¿Sientes que el gozo realmente es algo raro y esporádico en tu relación con Cristo? Bueno, déjame decirte que si eso es así, probablemente tienes que buscar que tu relación con el Señor se restablezca. Porque los caminos del Señor no son como los del mundo, que empiezan con canto y alegría y terminan en cansancio y desagrado. No son así. Los caminos del Señor van creciendo y nunca son peores después que al principio. Dice: cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe. Mire lo que le dijo el Señor Jesús a Natanael: ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que las últimas experiencias que tuvieron los discípulos con Jesús fueron más fomes que las primeras? Hermanos míos, el Señor no es como el mundo. Si nuestra relación con Cristo no es tan gozosa como era antes, es porque nuestra relación no es saludable y necesitamos recuperarlo. Yo les invito a que pongamos toda nuestra voluntad en buscar al Señor y en pedirle que Él restablezca en nosotros el gozo de su amor. Oremos. Señor bendito, gracias por lo que tú nos prometes.
Perdónanos por haber llegado a creer que así es la vida cristiana, cuando todo se ha vuelto una carga, una angustia, am, una ansiedad y una lucha constante. Es cierto, Señor, que en este mundo no vamos a tener descanso en la lucha contra el mal, pero también es cierto que tú nos has prometido tener reposo en nuestro corazón y tener gozo, porque Cristo estará en nosotros. Ayúdanos, Padre, por favor, a recuperar eso si lo hemos perdido, o si no lo hemos conocido nunca. Déjanos probar esa relación de amor contigo y con tu Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo nos llene y traiga ese gozo y esa paz a nuestros corazones. Señor, ¿cómo podremos hablarles del amor de Cristo a las personas si nosotros mismos no lo conocemos o lo hemos perdido? Por favor, Señor, déjanos recuperarlo y muéstranos, Señor, en qué punto nos hemos hundido en la amargura y en la resequedad de nuestras almas. Sálvanos, Señor, de nuestra propia justicia, que generalmente es la que nos aparta de ti. Ayúdanos a humillarnos y a reconocer que nada somos y que nuestra dignidad no es sino una inmundicia de la cual tenemos que deshacernos. Déjanos reposar en ti y abandonarlo todo en tus brazos. Por favor, danos el gozo de estar en plenitud, descansando en Cristo y en su justicia. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Bendice por favor a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.